Bien, cuando hablamos de una oración, estamos hablando de un conjunto de palabras, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongo pez, pez es una sola palabra, no es una oración, es una palabra. En cambio, si yo pongo el pez nada, es una oración, tiene un sentido, está contándome algo. Me dice que el pez nada. Como esta oración termina acá, le tengo que poner sí o sí un punto. Eso es una oración. Entonces lo que tengo que prestar atención, que siempre voy a utilizar artículos. Voy a mostrarles cuáles son los artículos. Por ejemplo, tengo el artículo la, vamos a sacar este, la, las, el y los. Estos son los artículos que yo voy a utilizar para escribir oraciones, ¿sí? Esto es lo que usted tiene que hacer. En el punto 2, armo los cartelitos. La, las, el y los. Van adelante de los objetos que yo voy a escribir. Por ejemplo, yo les contaba recién que si yo quiero armar una oración con pelota, voy a decir, la pelota es amarilla, por ejemplo. Pero si ahora yo tengo dos pelotas, ya no puedo decir, la pelotas es amarilla. Tengo que cambiar el artículo. Entonces voy a poner, las pelotas son amarillas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahora tengo un sacapuntas, yo no puedo decir la sacapunta. Voy a decir el sacapunta es azul. Ahora, si tengo varios sacapuntas, ¿puedo decir el sacapunta? No, tengo que decir los, porque hay muchos. Los sacapuntas son chiquitos, son coloridos, ¿sí? Según la oración que quiero armar. Pero tengo que tener en cuenta qué artículo utilizar. Ahora voy a mostrar una tijera. Si tengo una tijera, ¿qué artículo voy a utilizar? Voy a utilizar las tijeras, la tijera, el tijera o los tijeras. Voy a pensar y queda la tijera, en este caso va adelante, siempre el artículo va adelante, la tijera es rosa y verde. Pero si yo ahora tengo dos tijeras, no voy a decir la tijeras. Acá tengo que hacer un cambio de artículo. Voy a cambiar este artículo por el artículo las tijeras se usan para cortar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta que para armar una oración tengo que utilizar artículos. O utilizo la, utilizo las, utilizo el o utilizo los. ¿Sí? Ahí están los 4 artículos que voy a utilizar para armar una oración y siempre voy a tener en cuenta que termina la oración con un punto. ¿Se entendió? Ahí está, lo voy a dejar, así ustedes hacen estos cartelitos. Hago el cartel con la, las, el y los. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy, acá escribí lunes 13 de julio del 2020, el título, qué linda oración. Vamos a trabajar con oraciones. ¿Qué quiere decir cuando hablo de oraciones? Un conjunto de palabras, ¿sí? Ustedes ya saben escribir palabras, por ejemplo, ya saben escribir mano, mano, saben escribir sapo. Estas son palabras. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es escribir oraciones con estas palabras. Por ejemplo, yo puedo decir que la mano es chiquita. Chiquita. Esto sería una oración. La mano es chiquita. ¿Sí? Acá dice sapo, es solamente una palabra. Ahora, si yo voy a decir algo del sapo, ¿sí? Estaría armando una oración. Por ejemplo, el sapo
salta. Esa sería otra oración. Recuerden, como hablábamos en el cole, una oración termina con un puntito. ¿Sí? Acá también termina la oración, le pongo un punto. Entonces, la mano es chiquita, el sapo salta. ¿Sí? Y acá adelante siempre tengo que poner un artículo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ustedes tienen que hacer hoy en el punto número 2 es armar 4 carteles. ¿Sí? Por ejemplo, armo un cartel, un cuadradito, con el primer artículo que es la. La. Otro cartelito con el segundo artículo, el. Otro cartelito, las. Y otro, los. 4 carteles van a tener ustedes. Los van a hacer en alguna hoja de color o en la hoja que tengan, ¿sí? 4 carteles. Entonces tengo la, el, las y los. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una flor, ¿sí? Y quiero decir algo de esta flor, voy a decir la flor. Voy a decir la flor es blanca, ¿sí? Pero si yo ahora, por ejemplo, tengo muchas flores, ya no voy a decir la flor, voy a decir las flores son blancas, ¿sí? El artículo va a cambiar, va a decir las flores. ¿Sí? Esto depende de la palabra que yo esté usando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ahora voy a decir, a ver, acá hay un sacapunta. Si yo quiero hablar del sacapunta, no voy a decir la sacapunta, ¿sí? Voy a decir el sacapunta es azul, en este caso, ¿sí? Miren, acá tengo 2 sacapuntas. ¿Cómo digo? ¿El sacapuntas? No, voy a decir los sacapuntas son chiquitos, ¿sí? Eso va a depender de qué palabra yo esté usando. Por ejemplo, acá tengo un alcohol. ¿Qué digo? ¿La alcohol o el alcohol? ¿Sí? Me voy a fijar de qué estoy hablando para ver qué artículo utilizo, ¿sí? Si utilizo la, el, las o los.